La que vamos a presentar ahora es una nota para nosotros muy especial. ¿Por qué? Porque no es tan frecuente que Carlos Alberto Reutemann, el último gran ídolo argentino a nivel internacional, conceda una entrevista para hablar de automovilismo. A través de Peugeot, quien necesitaba tener la palabra de Reutemann para una presentación muy exitosa que hizo, por cierto, en el Teatro Nacional Cervantes, hicimos una nota en la que hablaba básicamente de su experiencia con Peugeot 205 en el año 1985 en el Rally de Argentina, donde hizo podio, donde quedó en la tercera colocación. Pero más allá de ese episodio, de esa carrera que tuvo aristas muy particulares, un accidente impresionante de Ari Vatanen, a la que Carlos se va a referir, escucharlo a Reutemann hablar de automovilismo siempre, por lo menos para los que hemos vivido su época, es esclarecedor. Así que los invito a que compartamos estos 9 minutos a puro Carlos Reutemann. ¿Cómo se dio eso? Y bueno, cuando en el 85 viene el equipo Peugeot, me había llamado mucho la atención la aparición del 205 que apareció en el Rally de Monte Carlo. Me llamó mucho la atención ver las fotos del auto, verlo siempre en situaciones extremadamente cruzadas. Siempre me llamó mucho la atención. Y bueno, cuando se dio la oportunidad, que yo justamente lo había conocido a Todt en 1980 en el Rally de Tucumán, que él era copiloto de un francés, andaban en una coupé Peugeot también. Se dio esa oportunidad, le digo, bueno, si vienen a la Argentina y ustedes traen un muleto, después que Salonen y Vatanen, que venían luchando por el campeonato, que terminen de hacer el camino, si ustedes pueden preparar el muleto para que yo pueda correr el Rally de Argentina. Y bueno, y todo accedió, o sea que Vatanen y Salonen estuvieron probando ellos varios días antes el muleto, diríamos, el automuleto, que bueno, después lo repararon todo, quedó listo para mí, diríamos que sabía que no lo iba a exigir como lo exigían ellos, y así se dio. Me llamó la atención la tecnología del auto, el ángulo que tenía de cruzado, cómo estaba el auto. El auto nunca estaba, en la foto que se lo veía siempre que estaba o mirando al precipicio o mirando a la montaña. Me llamaba mucho la atención. Era toda una cosa innovadora, ¿no es cierto? Esa fue la única razón. Era muy simpático de verlo, era un auto muy simpático, muy chiquitito, cortito. Era muy llamativo. There are places I remember. En realidad yo tampoco tenía mucha responsabilidad. Vatanen y Salonen venían peleando el campeonato. Yo iba, diríamos, como acompañando ahí adentro del equipo. Y me acuerdo que el día que me dice Todt, vení, que está probando Salonen y Vatanen, y de ida me llevó Vatanen de copiloto y de vuelta me trajo Salonen. La verdad, veía siempre la pared de la montaña y veía siempre el precipicio. Nunca iban derecho, nunca. Iban siempre cruzados. En tercera, cuarta, quinta, era una cosa realmente impactante de verlo como lo llevaban. Ahí me di cuenta que era como que ellos tenían el auto en la mano y le estaban al límite los dos. Yo me acuerdo que Vatanen me dice, mira, si en algún momento estás en una situación complicada, nunca dejes de acelerarlo, dice. Dice, porque en una de esas, este auto vas en el precipicio cayendo y agarra una piedra, dice, y la tracción se agarra de la piedra y te saca. Y viendo el resultado final de la carrera, diríamos que fue satisfactorio. Me acuerdo que Todt y el equipo estaban muy contentos. Yo le traje el auto de vuelta, llegué tercero y bueno, fue un rally un poco accidentado. Es el año que se accidenta Vatanen. En realidad yo tomé contacto con el auto muleto, le hice creo que había hecho 35 o 40 kilómetros antes de la carrera. ¿Nada más? Nada más, muy poquito, creo que anduvimos ahí. La única advertencia que me había hecho Vatanen, me acuerdo, era que cuando aterrizaba en los saltos, que era muy inestable por la distribución de los pesos, ¿no es cierto? Que había que tener mucho cuidado cuando el auto aterrizaba, y efectivamente en 2 o 3 los modos burros veía que era
había que tener un poco de cuidado cuando aterrizaba. Ahora, vos decís, fui con Salonen, volví Sí. con Vatanen. ¿Ahí te diste cuenta que eso no era lo tuyo? No. Ahí me di cuenta que era como que ellos tenían el auto en la mano y le estaban al límite los dos. Impactante. Sobre el accidente de Vatanen, Sí. Debes haber escuchado muchas cosas. Fue un accidente gravísimo en Calamuchita. Bueno, nosotros hicimos el primer día de carrera. La primera etapa. La primera etapa hicimos Tanti-Cosquín, que largamos de noche. Me acuerdo que una cosa que me llamó la atención, iba cambiando, y cuando cambiabas de marcha, el turbo, la explosión del turbo largaba un fogonazo que iluminaba la montaña. Una cosa muy llamativa. Se hizo ese tramo y cuando llegamos creo que Vatanen y Salonen habían empatado, los dos. Cuando se hace el tramo de las bajadas a Villa del Dique, que era un tramo rápido, muy rápido, cuando llegamos al final a Villa del Dique estaba Todd, me acuerdo Jean Todt estaba parado y se arrima ahí, me acuerdo bien que se arrima en la ventanilla y me dice, ¿lo vieron a Vatanen? No, le digo, no lo vimos. Le digo, ¿por qué? No sabíamos, nosotros no lo sabíamos. Dice, no, porque tuvo un accidente bastante serio. A la miércoles, pues si no lo había, nosotros no lo habíamos, no sabíamos dónde estaba. Bueno, después que terminó la primera etapa, se empezó toda la averiguación del accidente de Vatanen. Efectivamente, en un tramo muy rápido de quinta, aparentemente agarró un vado que se había profundizado con las lluvias y entró a dar vuelta de campana. En quinta, era una quinta de 180, 170, 180. Y empezó a dar vuelta de campana y tuvo un accidente muy fuerte, muy fuerte. Yo me acuerdo que después del rally lo fui a ver al hospital de Córdoba. Al hospital de urgencia, al hospital público. Lo fuimos a ver con Todd y me acuerdo que tenían los ojos rojos así colorados. No había visto nunca un accidente, tenía un golpe fenomenal. Y me acuerdo que lo llevamos al aeropuerto a los 2 o 3 días lo llevamos al aeropuerto de Córdoba y se fue en una ambulancia a Francia. Y hay un momento del tramo llegando a París, creo que no lo podían contener más en la medicación porque estaba acostado contra el techo del Lier, ¿no es cierto? Entonces estaba a 30 centímetros del techo, acostado. Y ahí dice que estuvo en un momento de una crisis porque tampoco lo podía medicar mucho más y salió con lo justo. ¿Vos crees que la genética deportiva de una marca, como en este caso Peugeot, favorece el acercamiento de la gente a esa marca? Sobre todo cuando tienen una larga y rica historia. Bueno, en el caso concreto de Peugeot me parece que tiene que ver mucho con las generaciones, ¿no es cierto? Creo que el Peugeot está muy instalado en la Argentina de la época, diríamos, del año 65 en adelante, cuando estaban los 403, que corría Santa Marina, Ernesto Santa Marina corría con un 403, después empezaron los 404. Y había una enorme rivalidad entre Peugeot y Fiat de la época, los Fiat 1500 contra los 403, 404. Los chicos jóvenes de hoy no creo que conozcan esa rivalidad que había de los 403 con los Fiat, eso hoy no existe, si bien es cierto, Peugeot corre en TC2000 o en alguna otra categoría, en Turismo Nacional, pero no veo que se dé la rivalidad como estaba muy marcada la rivalidad Fiat-Peugeot, ¿no? ¿A quién recordás, además de Santa Marina? Pepe Migliore. Bueno, me acuerdo que tenían los Peugeot, los 404 eran los pingüinos, eran blancos y negros, y estaba Raúl Fernández Aguirre, estoy hablando de... Década del 60. Le estoy hablando a los que tienen más de 50 y pico largos. Exacto. Fernández Aguirre, Migliore, Santa Marina, Castañón. Paco Mayorga, Cocho López. Yesterday, all my troubles seem so far away. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable.
Este programa es presentado por toda la innovación e ingeniería de Volkswagen. Fiat.